Muy buen día, estimados hermanos, agentes de Pastoral Rebañito Digital. Reciban en este día, miércoles 28 de octubre, un afectuoso saludo. Día en que celebramos además la fiesta a dos apóstoles, los santos Simón y Judas. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia en esta mañana. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, de los versículos del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, me dirijo a ustedes de nuevo desde las instalaciones del Seminario Mayor de Guadalajara, el lugar que podría decirse corazón de la diócesis. Decía uno de nuestros santos, San Rafael Huizar y Valencia: a un obispo le puede faltar todo menos su seminario, porque es ese semillero de donde vienen después las vocaciones a la vida sacerdotal, que compartirán el testimonio y la fe unidos a los sucesores de los apóstoles. Hoy celebramos precisamente a dos apóstoles. Simón, escuchamos hoy en la lista de los apóstoles en el texto bíblico, y a Judas, conocido como Judas Tadeo. Quisiera que nos detuviéramos hoy a considerar nuestra condición de iglesia. Decimos, somos una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que nuestra iglesia sea apostólica? Y quiero leer lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Toda la iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y los apóstoles en comunión de fe y de vida en su origen. Toda la iglesia es apostólica en cuanto ella es enviada al mundo entero. Por eso, día en que celebramos a los apóstoles Simón y Judas, renovamos nuestra misión de iglesia apostólica, fundada sobre la roca firme de los apóstoles. Aquellos que han visto, que han comido, que han escuchado y han querido compartir con nosotros su experiencia con Jesús resucitado. Quiero que hoy renovemos, tú y yo, nuestra condición de iglesia apostólica. Dice el Catecismo de la Iglesia: permaneciendo unidos con los sucesores de San Pedro y los apóstoles, en comunión de fe y de vida en su origen. Por eso hoy renovamos también nuestra comunión con los sucesores de los apóstoles, de estos apóstoles. Renovamos nuestra comunión de fe con nuestro obispo, con el obispo José Francisco Robles, y con los obispos que vendrán, porque son ellos signos visibles de la apostolicidad de nuestra iglesia, ese vínculo permanente con el origen, es decir, con Cristo, su doctrina, la verdadera doctrina. Quiero además que recordemos qué significa ser enviados. ¿Para qué? Los apóstoles son enviados. Son enviados a anunciar la buena nueva. Somos también tú y yo anunciados a comunicar el mensaje de Jesús. Dice uno de nuestros santos, San Juan Crisóstomo: la virtud y la bondad de un enviado consisten en que no se diga nada más por su cuenta. La virtud del enviado consiste en hablar aquello que se le ha comunicado, nada de su cuenta.
sino solo aquello que ha recibido por labios y por la experiencia de Jesús. Por eso, hoy en esta mañana, queridos hermanos, invocamos la Iglesia, invocamos a la Iglesia apostólica, a estos dos apóstoles, que pertenecen a ese círculo cercano de Jesús, aquellos que convivieron, aquellos que estuvieron y escucharon a Jesús y nos han transmitido su experiencia y la han comunicado a la Iglesia. Es una tradición, es una religiosidad popular, que en muchas de nuestras casas, de nuestros comercios, aparece la imagen de San Judas. La gente le dice con cariño San Juditas. San Judas nos recuerda primero que el seguimiento de Jesús nace de la escucha atenta. Podríamos equivocarnos si creemos que la imagen de un santo como San Judas puede atraernos por sí solo gracias y dones. Sabemos que no es así. No es superstición. No es que una imagen de uno de nuestros apóstoles en nuestros comercios, en nuestros establecimientos, en nuestras casas, nos den seguridades humanas, porque Jesús no nos las ha prometido así. Pero sí son los santos, y entre ellos San Judas, quienes con su ejemplo, con su testimonio, con su vida de fe, con su escucha atento, con su coherencia de vida, dieron testimonio de la fe de Jesús, y así nos lo han compartido, y así quiere que lo vivamos tú y yo. De manera que nuestra religiosidad popular no sea vacía, no sea supersticiosa, no sea vana, sino que nuestra piedad popular rinda fruto, nos haga aprender de los discípulos. Dice hoy, la virtud y la bondad de un enviado consiste en que no se diga nada por su cuenta. Y esos son seguramente lo que estamos llamados nosotros en este día, a comunicar la verdad, a hacer signos de esperanza, a transmitir la fe que hemos recibido. Pues démosle gracias a Dios en esta jornada, bien que celebramos estos dos apóstoles. Gracias por nuestra Iglesia, gracias porque Dios nos sigue enviando sus sucesores, nuestros obispos, que nos aseguran la fidelidad en la fe, la comunión con Cristo y con la Iglesia universal. Que nadie nos engañe. Son los sucesores, son nuestros obispos. Nuestro obispo, ese signo cercano de comunión con Dios y con la Iglesia que Jesús vivo, que Jesús quiso y que Jesús estableció para comunicar el reino de Dios a todos los hombres. Reciban un cordial saludo. Y en estas jornadas que estamos viviendo, y en estos días en que seguramente tendremos nuevas disposiciones por esta contingencia, que podamos asumirlas con fe, asumir estas disposiciones con esperanza cristiana, pero también a través de la caridad. Que Dios los bendiga. Reciban un afectuoso saludo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.